Luis del Pino es Radio Libertad. Cordial saludo para todos. Iniciamos este tramo informativo con las últimas noticias relacionadas con la trama Coldo, y es que sale a la luz que el gobierno venezolano de Nicolás Maduro estaría reteniendo información trascendental contenida en teléfonos móviles y discos duros necesarios para el avance de la investigación del caso. Este material habría sido incautado en Caracas el pasado mes de marzo durante el registro realizado al apartamento, el trastero y a la oficina del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, quien en su momento habría advertido a Coldo del trabajo de sus compañeros relacionados con la trama. Dicha requisa fue realizada por policías venezolanos a pesar de la presencia de agentes de la UCO de la Guardia Civil en el lugar. Todo el material incautado continúa a manos de las autoridades venezolanas pese a haber sido requerido por el juez Ismael Moreno, quien solicita la entrega inmediata y en sobre cerrado de todo el material que es retenido en este momento. ¡Caramba! Salta la sorpresa en Venezuela. Resulta que el gobierno venezolano está reteniendo pruebas que el juez español que investiga la trama Coldo necesita para poder determinar cuál fue la participación de un guardia civil que parece ser que es el que habría dado a Coldo el soplo de que sus compañeros de la UCO, de la Guardia Civil, estaban investigando su trama. Ese guardia civil que habría dado el soplo estaba destinado en Venezuela. Entonces el juez Ismael Moreno solicita a las autoridades venezolanas determinadas diligencias, y las autoridades venezolanas pues proceden al registro de las oficinas y el domicilio de este guardia civil en presencia de agentes de la UCO, pero quien se encarga es la policía venezolana, y entonces esas pruebas, ¡pum!, pues resulta que se las queda Venezuela y que no se las da al juez español. ¡Ay! ¿Por qué será que esta noticia no nos sorprende a ninguno, verdad? Todos seguimos queriendo saber qué narices tenían las 40 maletas de Delcy, o las 20, o las que fueran. Yo tengo la tesis, un poco medio en broma, de que las maletas venían vacías y lo que pasaba era que se querían llevar algo para allá. Y a lo mejor resulta que es verdad. El caso es que hay como la sospecha de favores mutuos continuos entre el gobierno español y el gobierno torturador y asesino de Maduro en Venezuela. Favores mutuos que van desde el rescate de líneas aéreas hasta pues el trasiego de maletas que no sabemos qué es lo que contenían, y que lo mismo podían contener algún tipo de mordida, vaya usted a saber. El caso es que lo que caracteriza las relaciones entre el gobierno español y Venezuela pues son dos cosas. Uno, la opacidad absoluta. Dos, el juego de favores. Las autoridades venezolanas están reteniendo las pruebas que reclama el juez Ismael Moreno por voluntad propia o por indicación de alguien aquí. Podrían ser las dos cosas. En cualquier caso, fíjense ustedes en un detalle. Imaginemos, por imaginar, que en las pertenencias de ese guardia civil que dio el soplo a Coldo de que estaba siendo investigado por la UCO, imaginemos que entre las pertenencias de ese guardia civil hubiera algún elemento incriminatorio de Coldo, de Ábalos, de Sánchez, de alguien del gobierno español, de alguien del Partido Socialista. Si ustedes fueran las autoridades venezolanas, ¿se lo entregarían al juez? Pues se me ocurren dos razones por las cuales no se entregaría. La primera razón, pues hombre, es hacer un favor al gobierno español que tantos favores hace al gobierno venezolano. Pero hay una segunda razón más interesante. Si yo tengo en mi poder información que vincula a un mandatario extranjero con algún tipo de cosa irregular, yo la haría pública.
Hombre, no. Dentro del juego de las relaciones internacionales, lo normal es que te guardes esa información para someter a chantaje a ese gobierno extranjero, ¿no? Sería lo más inteligente desde el punto de vista de la defensa de los intereses nacionales. ¿Ante cuál de las dos opciones estaremos? ¿Está Venezuela haciéndole un favor al gobierno? ¿Está acumulando elementos de chantaje? ¿O ambas cosas a la vez? Pues probablemente ambas cosas. Y mucha atención porque han vuelto a presentarse abucheos y gritos en contra del presidente de gobierno Pedro Sánchez. En esta ocasión los abucheos se presentaron durante la entrega de los premios Cervantes en Alcalá de Henares, mientras el presidente de gobierno ingresaba al recinto junto con el rey Felipe VI y la reina Leticia, quienes por el contrario fueron vitoreados. La llegada también contó con la presencia de Isabel Díaz Ayuso, que recibió aplausos por parte de los presentes. ¡Siniestro fuera de España! ¡Pedro Sánchez fuera! ¡Fuera! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Ya son varias las ocasiones en las que Pedro Sánchez ha sido abucheado en sus apariciones en público durante las últimas semanas. Habría que recordar los últimos episodios en Sevilla, Dos Hermanas y Oviedo. A diferencia de el rey, que goza del aplauso popular allí donde va, a diferencia de Ayuso, que se mueve por Madrid y lo que recibe es calor por parte de la gente, Pedro Sánchez pues no puede salir de la Moncloa salvo en Falcon. Vaya donde vaya, pues hay gente dispuesta a hacerle conocer su estado de infinito malestar. Ayer, entre los gritos que le dedicaron, había un señor que le preguntaba: ¿qué le debes a Marruecos? Por ejemplo, una de tantas preguntas que la gente en la calle se hace. Pedro Sánchez es un traidor a su país. Pedro Sánchez es alguien que está negociando y cediendo ante todos aquellos que compiten con España u odian a España. Pedro Sánchez es un señor que por alguna razón que nos es desconocida y que yo creo que no tiene nada que ver con el tema Pegasus, pues está haciéndole el juego a Marruecos. Pedro Sánchez es un señor que resulta que ha sido excluido de todos los circuitos de decisión de la OTAN en relación con la guerra de Ucrania, pues porque, entre otras cosas, tiene a ministros partidarios de Putin en su gobierno y se dedica, por ejemplo, a multiplicar las compras de hidrocarburos procedentes de Rusia, con lo cual está pagando el esfuerzo militar de Putin en Ucrania. Pedro Sánchez es un señor que está pactando con todos aquellos que desde dentro de España intentan reventarla, desde Ribatasuna hasta ERC, pasando por Junts, el BNG y cualquiera que se posicione contra España. Pedro Sánchez es alguien que no ha movido desde que está en la Moncloa ni un solo dedo para defender a los españoles, pero que no duda en hacer todo tipo de favores a aquellos que odian, desprecian, insultan, escupen a los españoles. Por tanto, es normal que los españoles, cuando Pedro Sánchez sale a la calle, le expresen su opinión, sobre todo porque es una de las pocas maneras de expresarse, de hacer saber su malestar, porque a todo ese trabajar junto con aquellos que odian a España, Pedro Sánchez une un carácter despótico que le lleva a controlar los medios de comunicación, controlarlos pues en unos casos de forma más solapada, regándoles de dinero, y en otros casos de forma más directa. Por ejemplo, lo que ha sucedido en Radio Televisión Española, donde para que se aprobara el presupuesto de 28 millones de euros para un humorista que debe de ser amigo de Pedro Sánchez, pues Pedro Sánchez no ha dudado incluso en cargarse
a la persona que él mismo había puesto al frente de Radio Televisión Española, porque no terminaba de posicionarse a favor de los deseos de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es un autócrata, y un autócrata encima que no trabaja para España sino contra España, con lo cual, pues ante el autócrata la gente se expresa, y me parece muy bien que lo haga, por supuesto de manera pacífica, pero vamos, de manera pacífica está muy bien hacerle saber a Pedro Sánchez que los españoles pues están un poco ya hasta las narices